Qué baboso. Slim cierra el año con mejoría en todas sus empresas. Rópalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes un verdadero placer estarles acompañando aquí desde la redacción de CTRM Noticias para el resto del orbe. Mi nombre, para los que lo conocen y para los que no, es Israel Quiñones. Y estamos pues con muchísima información este día, información de interés para el gremio de las y los telefonistas, que vale mucho la pena repasar. Eh, Como todas y todos ustedes saben, el pasado... Ah, caray, con razón no oía esto. El pasado día, eh, eh, sábado, se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Representantes, donde se tomó el acuerdo de trabajar en diversas acciones a favor de la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo y pues una serie de asuntos que definitivamente son del interés del gremio, pero más que de interés, estamos hablando de un asunto que definitivamente debe de llevar a una serie de movilizaciones, acciones que se estarán informando conforme vayan avanzando estos días. Pero no solo eso, mis hermanas y hermanos, sino que también estamos ante un fenómeno en el cual, pues, también el IFETEL ya entró, digámoslo así, al juego, y además de otras entidades que, por supuesto, van a tener que trabajar en esto. Hace unos momentos, el economista, Ujú. aquí está Antonio Delgado, acompañándonos pasándonos la información más importante, y en strmnoticias.org usted puede leer esta nota que se compartió desde las páginas del diario El Economista, y dice que COVID-19 deja clara la urgencia de conectividad universal. ¿Quién dijo esto? Pues nada menos y nada más que Carlos Slim. La crisis global provocada por la enfermedad de la COVID-19 dejó en claro que la urgencia de conectividad universal, de conectar a casi la mitad de la población que aún falta, afirmó Carlos Slim Elú, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso. Durante la sesión anual de primavera de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, en la que el empresario mexicano es copresidente, destacó que los gobiernos y los reguladores deben ser los promotores del desarrollo de las redes y la infraestructura necesaria para llevar conectividad a todas partes. Un grupo de más de 50 integrantes de la comisión, entre líderes de gobierno, organizaciones, empresas, academia y sociedad civil, se reunieron para dialogar sobre los desafíos que se ha presentado la pandemia SARS-CoV-2 para construir un futuro digital a partir de la cooperación de todos los actores, incluyendo el sector público y privado, la academia y la sociedad civil. Eh, ¿Qué dice? Saludos a Inesan Clan. Perdón. Dice que en el encuentro los comisionados coincidieron en que se requieren mecanismos innovadores para financiar el despliegue de banda ancha, adoptar enfoques holísticos, fíjate esto, enfoques holísticos para el desarrollo de capacidades digitales y contenido relevante e impulsar la recuperación económica post pandemia. Colin Sao, secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, señaló que nunca antes de la contingencia se había reconocido tanto el valor que tiene la banda ancha, por lo que se puede aprovechar este contexto para liderar acciones encaminadas a su promoción como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Paul Kagame, presidente de Ruanda, enfatizó que ahora es el momento de forjar nuevas asociaciones para la banda ancha y ampliar las inversiones necesarias para garantizar la equidad digital, pues de otra manera la brecha digital se acentuará
aún más. La crisis por la COVID-19 ha amplificado las desigualdades sociales durante el último año, incluyendo las brechas de acceso y uso de tecnologías digitales, dijo Andrew Asolay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tan es así que de los 1.500 millones de estudiantes que no pudieron asistir a la escuela ante el confinamiento, el 46% tampoco pudo acceder al aprendizaje en línea porque en sus hogares no había internet, agregó Azulay. Esta es una nota con información de DPL News. Pero que déjenme mandar saludos a Marian Castro, a Raúl Morales. Dice, pregunta, ¿las acciones que llevaremos a cabo es necesario que los compañeros que estamos en resguardo nos integremos a las actividades presenciales? No, no, de todas maneras, pero digitalmente sí, ¿no? Y aparte estaremos trabajando en ello para que tengan la posibilidad de integrarse por esta manera tan eficiente, que es de lo que estamos hablando, que es la digitalización del mundo. Fíjense bien ustedes, hoy salió una nota que prácticamente un 30% de los alumnos de nivel básico en nuestro país, es decir, primaria, abandonaron sus estudios por la COVID, por falta de conectividad y por pobreza. Derivado de esto, compañeras y compañeros, estamos ante un fenómeno de falta de integración, falta de oportunidades, derivado de la... vente. Ah, bueno, el Rafa Marino está huyendo. Hay gente, ¿eh? Está en vivo. Entonces, fíjense ustedes, hermanas y hermanos, lo que dijo el día de hoy Slim, y lo vamos a subrayar en este encuentro global, es que la crisis global provocada por la enfermedad dejó en claro la urgencia de conectividad universal. Pero durante esta sesión aseguró que los gobiernos y los reguladores, fíjense bien, vuelvo a repetírselo, destacó que los gobiernos y los reguladores deben ser los promotores del desarrollo de las redes y la infraestructura necesaria para la conectividad, para llevar conectividad a todas partes. Entonces, derivado de esto, pues nos queda claro que los reguladores quizá están actuando de manera acertada en algunos lugares. Debemos de enarbolar el trabajo que está haciendo la FCC de Estados Unidos. Debemos de reconocer el trabajo que está haciendo el regulador chileno. Y una comisión, porque básicamente no tiene regulación, sino que tiene una comisión, Colombia. Pero en México, mis hermanas y hermanos, por eso vamos a llevar a cabo trabajos en esta situación. Permítanme un segundo, voy a hacer un pequeño cortecito. No se despeguen, regreso en un segundo. Bueno, ya estamos de regreso, perdónenme ustedes, un pequeño cortecito. En fin, mis hermanas y hermanos, el regulador mexicano acaba de tomar una determinación de que a América Móvil, específicamente en banda ancha fija, es decir, teléfonos de México, se le estaría dando la apertura para la libertad tarifaria. Si ustedes recuerdan en las demandas que el sindicato ha estado impulsando, desde la postura de la agenda digital y otras estrategias de movilización y jurídicas, la libertad tarifaria o la eliminación de subsidios por parte del regulador hacia
Los demás operadores del mercado de telecomunicaciones, pues bueno, la libertad tarifaria era una demanda clara para que la empresa cuente con la capacidad económica para llevar a cabo una viabilidad económica, operativa y financiera de la misma. Y además, pues, que los demás, que los demás operadores le inviertan al tema de los dineros, ¿no? Le inviertan a la infraestructura, le inviertan al crecimiento, creación de nuevos empleos, porque la digitalización también implica que debe de haber nuevos empleos para la infraestructura y la generación de nuevas redes. Sin embargo, hermanas y hermanos, vale mucho la pena decir que el regulador mexicano ha socavado la confianza del sector y ha inhibido la inversión y ha inhibido el crecimiento con una regulación injustificada. Yo lo que sí les podría decir es que jurídicamente, regulatoriamente y hasta moralmente, diría nuestro presidente, el regulador ya no tiene cómo sostener la llamada preponderancia. Por ello, lo que están haciendo es que están impulsando que se encuentre una libertad tarifaria en 63 municipios de la República Mexicana. Entre ellos, varias alcaldías de la Ciudad de México, Zapopan, Jalisco, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, San Pedro Garza, Monterrey. eh, lo que nos llama la atención, por ejemplo, nuestra Puebla. ¿A poco sigue siendo preponderante Teléfonos de México en Puebla? Bueno, en fin, para nombrar estos municipios se necesitó, según el instituto, generar ciertos espacios, ciertas deliberaciones técnicas para decir, ahí entran. Pero ahora, cuando tomamos en cuenta que México tiene más de 2000 municipios, 63 pues, son muy pocos. Pero también, fíjense bien lo que les voy a decir. Si hablamos de que México tiene más de 2000 municipios y Teléfonos de México tiene presencia en poco más de 1000, ¿qué está haciendo la competencia que solamente tienen presencia en 63 municipios? Presencia de inversión, presencia económica, presencia real. ¿Dónde están las inversiones que esta reforma en telecomunicaciones trajo al país? dice, dice Raúl Morales, en el Financiero el periodista Darío Celis menciona que la libertad tarifaria es el ingreso al monopolio en telecomunicaciones. Empiezan los ataques a Telmex. No, no fue en el Financiero, mi querido Raúl. Te lo comento. Esa nota que tú estás diciendo la dijo, la dijo Gerardo Soria en un artículo del Economista el día de hoy que titula La contrarreforma en telecomunicaciones. Mi querida Ángela Reynoso, le mando un gran abrazo. A lo mejor está citando a Celis, a Darío Celis. Sí, citó a Darío Celis. Sí. Pero Sí, pero la fuente es. no, la fuente es Gerardo Soria. Pero que contraste el PRI, ¿dónde están? No, se volvió. Fíjense que el PRI ahorita es del tamaño del PT, con mucho respeto, porque tengo amigos en el PT. Pero pues la realidad es la realidad, ¿no? Bueno, en fin. El punto, mis hermanas y hermanos, y tómenlo muy en cuenta. Sí, efectivamente, lo que sí coincido con mi compañero Raúl es que los ataques van a comenzar. Pero fíjense, vamos a reflexionar esto, y también te lo digo a ti. Vamos a reflexionar lo siguiente. ¿Por qué le hemos dado seguimiento periodístico e informativo al tema de la reforma eléctrica que fue inhibida? Que también en el Financiero. No he leído a Darío Celis, la verdad. Fue ayer. ¿Fue ayer? Ayer decía, sí, pero bueno. Bueno, ahorita le checamos. No, es que hoy empezó Gerardo Soria también. O sea, gracias, Fidel. Te mando un abrazo, carnal. Bueno, fíjense bien. La reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel. Ustedes saben que un juez
y esto es muy importante y ya lo hemos mencionado en otros espacios. Un juez, el segundo de distrito, especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, que es Juan Pablo Gómez Fierro, inhibió de manera indeterminada por medio de la solicitud de amparo de diversos actores económicos o agentes económicos, inhibió la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Legislativo Federal, dígase Cámara Alta y Cámara Baja, senadores y diputados, pues. Entonces, lo que define de aquí es que los intereses fácticos, el poder económico, no va a permitir de manera tan sencilla que se pierdan esos privilegios que le fueron otorgados durante el sexenio pasado y también el de Calderón, donde ahí empieza todo, tanto así que Calderón tuvo un puesto ejecutivo en el Consejo General de Iberdrola. O sea, estamos hablando de una de las compañías de energía más grandes del mundo. Y Georgina Kessel sigue trabajando en Iberdrola, la ex secretaria de Energía de Felipe Calderón. Pero lo que distingue al gobierno de Enrique Peña Nieto fue esta actitud reformista, vamos a decirlo así, que se impulsó a través del mal llamado Pacto por México. Entonces, la realidad, como bien lo dice Raúl, me encanta que participen. Ojalá todos entramos al debate de esta manera, carnales. Un día vamos a invitar a Raúl, ¿no?, a que nos platique. Fíjense bien. Exactamente, subsidiar la competencia, porque la CFE prácticamente, aparte de generar la energía, aparte de tener que cobrar bajos costos a supuestos generadores de energía eléctrica, como Walmart y FEMSA, ¿no? Ustedes saben que los Oxxos generan mucha energía. Pues resulta, mis hermanas y hermanos, mi querida Dulce Campos, un abrazo. Víctor Rendón, bienvenido, señor. Muy buenas tardes. Entonces, fíjense bien, esta generación de energía tenía que ser subsidiada por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Aparte de que les tenía que dar energía barata, hay que subsidiarla. Y eso es básicamente también lo que hicieron en la reforma en telecomunicaciones, pero de manera privada, con nombre y apellido, Teléfonos de México, porque no tocaron ni con el pétalo de una rosa. La preponderancia no le hace daño a Telcel, a Radio Móvil Dipsa. Proyecto que, bueno, viene descendiendo del neoliberalismo más puro al estilo mexicano. Bueno, ahí ya encontramos una coincidencia. Lo mismo hacen con las petroleras extranjeras contra Pemex. Es decir, que las nuevas Gulf o Chevron o, bueno, las marcas extranjeras que entraron en las gasolinas, ahorita les platico lo de AT&T, ahorita pasamos a eso. Pues resulta que hicieron lo mismo con el tema petrolero, pero la realidad es que en el desmantelamiento productivo, económico, financiero de CFE y de Petróleos Mexicanos, no lo sabemos a ciencia cierta, fíjense bien lo que les digo, pero entraron y parece ser que avanzaron muchísimo, al punto, ayer venía de Guadalajara hacia la Ciudad de México en carretera. Y fíjate que vi unas grandes aspas, pero se veían a kilómetros a madre, para la energía eólica. Y las están poniendo ahorita, más o menos ahí por Guanajuato, que gobierna Diego Sinue, que también me tocó ver un pequeño operativo de la Guardia Nacional de Película, compañeros, ahí pasando Silao, donde cerraron un poco la carretera y se devolvieron los de la Guardia Nacional
y parece ser que hubo un enfrentamiento. En cuanto se empezó a oír así como alguna detonación, dieron paso a los carros en la carretera, en la carretera que se fueran, ¿no? Porque ya habían cerrado el entronque los elementos de la Guardia Nacional. La verdad es que peligrosísimo en este momento, además de un accidente terrible en la México Querétaro, que sí, yo creo que la Guardia Nacional y las autoridades de la SCT debieran de hacer algo con la manera de manejar de estos cafres que son los traileros, porque no se comportan en ninguna parte del país. Así le comentaba Antonio, que en ninguna parte ves a los traileros manejar de la manera tan asquerosa como lo hacen en la México Querétaro, ¿eh? Una de las carreteras más peligrosas en cuanto a número de accidentes a nivel nacional. Bueno, regresamos a nuestro tema. Destruyeron la potencia productiva económica de Pemex y de CFE para entregarlo a privados extranjeros. Y ustedes dirán, bueno, esta corrupción, hermanas y hermanos, realmente fue para que los peñistas y los calderonistas crearan sus empresas. No, realmente si ustedes hacen una verificación del asunto, se darán cuenta que estos políticos se quedan con las migajas de lo que realmente extraen estas compañías extranjeras de México. Cómo saquean al país de una manera verdaderamente descarada. Entonces, pero en telecomunicaciones, que el plan de AT&T era el famoso Norteamérica Conectado, tanto así que se refleja en el capítulo 18 del TEMEC. Bueno, tenemos en claro, hermanas y hermanos, que si Teléfonos de México sigue vivo y que si Teléfonos de México tiene una oportunidad de generar recursos, es gracias a las y a los trabajadores telefonistas. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, ¿por qué en CFE no ocurre lo mismo? Pues miren lo que ocurrió con el SUTER, que luego dijo, sí, no hay problema. Miren, muy simple, ¿por qué los trabajadores del SUTER se jubilaban a los 25 años, los trabajadores de CFE? Bueno, pues porque trabajar con altas tensiones, trabajar con esas características de materia de trabajo, lo que es la energía eléctrica, lo que te produce por más tiempo es que te va a dar cáncer. Te vas a morir muy joven. Entonces, si les aumentabas la edad de jubilación o el tiempo de servicio, pues la verdad es que ya no ibas a pagar jubilaciones, tristemente, y lo digo de una manera fea. Pero se permitió que se aumentara la edad de jubilación, que entró Andrés Manuel y dijo, no, 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 vamos a regresarle a las condiciones que tenía. Y los neoliberales inmediatamente, y los Darío Celis, y los Gerardo Soria, y los Gerardo Flores, y los Héctor Aguilar Camín, no, es que el gobierno le está dando a los trabajadores esos sindicatos mañosos. No, ni siquiera fue petición del sindicato, ¿eh? En el caso de gobierno, fue una propuesta del gobierno hacia los trabajadores. Y en Pemex, pues bueno, ya sabemos la novela que está pasando en estos momentos. Un sindicato de los más poderosos del país, económicamente y políticamente, solventador, ¿no? Patrocinador de grandes campañas como La Bastida, cuando me dijo Mariquita, me dijo La Vestida, me dijo... Oye, se pone como tú. No, no es cierto. Perdón, chiste local. Entonces, Pemex llevó una situación que cargó, pues sí, con la molestia de varios trabajadores. Tanto así que hay una disidencia real, que se creó un sindicato que era Petromex, pero que no ha generado pues lo que esperaban y que ahora sí se pretende impulsar, hasta el mismo presidente lo ha dicho, pues un voto libre, directo y secreto al interior del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero eso ya le corresponde a los trabajadores, dijo el mismo presidente. Que convenzan a la base, que ganen en las asambleas y que ganen el voto en las urnas. Mientras haya la vigilancia de que es una votación libre, directa, secreta y universal, pues yo creo que no va a haber mayor problema más que una competencia de proyectos, una competencia política para defender su contrato colectivo de trabajo, pues en beneficio de ellos mismos y de sus familias. En el caso de telecomunicaciones, quienes hemos defendido la industria nacional somos las y los trabajadores, somos los telefonistas.
Entonces, lo que ocurre es que efectivamente aquí entra un punto. También se le vienen abajo a AT&T varios planes económicos, varios planes productivos, porque efectivamente tiene un déficit y una caída muy fuerte en sus ingresos. Verdaderamente espantoso, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque acaba de pagar otros 80,000 millones de dólares por el espectro 5G en Estados Unidos, a la FCC. Y esto definitivamente descapitalizó a la American Telephone and Telegraph, que no es la original, pero tiene algo todavía como una de las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo. Ángela Reynoso, es tan parecido el caso de Telmex con CFE, que las empresas competidoras tienen todos los privilegios, que nos unamos a CFE, comunicamos iluminados al país. Los telefonistas somos trabajadores calificados y tenemos un sindicato positivo, digo. Habríamos de platicar ahí y por supuesto que somos, incluso dice Raúl Morales Alcántara, algunos políticos o parientes de políticos terminaron trabajando para esas empresas con contratos abusivos. Pues imagínate que Romero de Champs ganaba 110,000 pesos mensuales, ¿verdad? Como, ¿qué hacía? ¿Qué supone que era su puesto? Pero era administrativo, ¿no? Sí, como petrolero. Sí, como petrolero, pero me refiero, o sea, dentro de la empresa se supone que era administrativo, dijeron el puesto, pero bueno, en fin. El asunto, mis hermanas y hermanos, es que nos encontramos en esta situación, pero es parte del espectro informativo y estamos hablando de la industria nacional, de la fuerza del país. Entonces, cuando vemos estas declaraciones, ¿no? De que se necesita la conectividad y que los reguladores y los gobiernos son los responsables de impulsar políticas para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la conectividad universal, ¡puf! Aquí en México decimos, pues yo creo que primero tenemos que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo pongo de esta forma. Cuando se iba a hacer el cambio de televisión analógica a televisión digital terrestre, todos los aparatos, esas televisiones que tenían cinescopio, pues ya no servían, ya no tenían capacidad o tenían que ponerles un decodificador que realmente a la larga salía más caro de lo que pues podía salir una televisión. Entonces el gobierno de Peña regaló televisiones. Yo no vi cuando regalaran dispositivos para que tuvieran, o sea, si querían que la gente viera tele, pero no querían que tuvieran acceso a la información, no querían que tuvieran acceso a contenidos de calidad, a que tuvieran opciones informativas y no solamente telerrisa. Porque con todo respeto, mis hermanas y hermanos, esa es una opinión muy particular, muy personal, que yo sé que le estoy diciendo por un medio sindical, pero tengo que decirlo por obligación, oficio y ética. Pero si hay una de las empresas que más daño le ha producido a este país, se llama Televisa. Desde que era la XEW, fíjense, ni siquiera tienen pertenencia ni identidad, ¿eh? Porque hasta vendieron la XEW, que fue la empresa que comenzó todo. Hasta eso sí hay que reconocerle una parte a Slim, ¿no? Que quiere de buena o mala manera también el ingeniero, ojo, se dice que quiere mucho esta empresa, Teléfonos de México, pero bueno, es otro tema. ¿Qué es identidad? Bueno, eh, entonces les comento, mis hermanas y hermanos, y rapidísimo, para que entendamos por qué les digo que Televisa es de las empresas que más daño le ha producido al país. Estamos hablando de 1938, 1937, tiempos del general Lázaro Cárdenas del Río, y Televisa, bueno, en ese tiempo XCW, ¿saben qué hacía? Mandaba mensajes cifrados de la Alemania nazi a toda América Latina, porque era la única señal de radio que llegaba desde México al Cono Sur. Y todos, que por cierto, la Ciudad de México en ese momento, algún día platicaremos de historia. Tengo un amigo que puedo invitar que les puede interesar. Se llama Pedro Salmerón, a lo mejor les agradaría. Pero todo eso, hermanas y hermanos, Televisa, bueno, XW mandaba mensajes cifrados para los espías nazis que había en América Latina, desde México hasta el Cono Sur. Después,
cuando ya fue Telesistema Mexicano, ya no era Azcárraga Vidaurreta, sino que era Azcárraga Milmo, se concreta, se fortifica, se consolida lo que después en comunicación se conocería como el método mexicano de comunicación, donde esas famosas declaraciones del famoso tigre Emilio Azcárraga decía, bueno, nosotros somos soldados del PRI, hablando de un sistema prácticamente de partido único. Por eso cuando tú escuchas hoy en día, no, es que vivimos en una dictadura. Híjole. Si ahorita estuviéramos diciendo eso. Hay limitaciones a la libertad de expresión. No hay limitaciones a la libertad de expresión, o sea, porque si esto lo hubiera estado diciendo, es más, les voy a platicar algo muy particular. El compañero Hernández Juárez alguna vez, cuando yo estaba en Guadalajara, asumió apoyarme porque su servidor en una estación que se llama Radio New Red, radio por internet, hacía un programa y empecé a criticar la reforma en telecomunicaciones que estaban haciendo Javier Lozano y hasta Genaro Villamil se comunicó con un servidor, desde ahí lo conocí, porque saqué una nota que por ahí alguna fuente me la pasó y saqué que Javier Lozano, su ex esposa, la mamá de sus hijos, trabajaba en Fundación Televisa y se estaba llevando a cabo esta transformación en el 2013 acerca pues, este asunto, ¿no? De 2012, este asunto que se estaba llevando a cabo de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión y que uno de sus mayores impulsores fue Javier Lozano. Y Licia Herrera, su particular, pues nos habló para amenazarnos, amedrentarnos por la información que estábamos llevando a cabo. En ese momento, cuando todavía era una persona decente, lo digo con mucho respeto, estaba de diputada Purificación Carpinteiro. Y también ahí la entrevisté cuando salió eso de nos sacamos la lotería. Entonces, anteriormente, si se te ocurría dar una información de este tipo, como periodista, como comunicador, sin el respaldo de un medio grande, sin el respaldo del mismo gobierno, estabas en peligro y te amenazaban y a veces te la cumplían. La mayor parte de las veces. Una vez me mandaron un mensaje que acuérdate que Poleda amaneció en un colchón y tú duermes en uno. Es neta. Dos, tres amenazillas de ese tipo, pero la realidad es que la obligación de informar es mucho más allá que de leer las noticias en un teleprompter como lo hacen en Televisa. Por eso insisto, eh, pues bueno. Dice Cristian Paris, yo tengo el gusto de haber competido en licitaciones con Iberdrola y es un monstruo de compañía. Para ganarles los proyectos autofinanciados eran acaparadores, no, pues eran unos desgraciados, siguen siendo unos desgraciados. El subimperio, ¿no? Que representa España. Era Lozano fue uno de los principales cuando despidieron a los de Luz y Fuerza del Centro. Él era el peor, ha sido el peor secretario del trabajo en la historia de este país. Y él promovió, junto con Felipe de Calderón, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro porque querían meter una compañía privada de Iberdrola por medio de Comisión Federal de Electricidad en todo lo que tenía Luz y Fuerza del Centro en el país. Es una delicia escuchar los cortes informativos, al contrario, un placer. Eh, Mi querida Josefina Carrasco, te mando un gran abrazo. Fíjense, entonces, hermanas y hermanos, estamos ante un punto de disyuntiva total. Lo que vamos a hacer como trabajadores, como sindicalizados, va a tener no solamente la vertiente al interior del sindicato y al interior de la empresa, sino que va a tener repercusiones nacionales, políticas y en el sector de las telecomunicaciones. Entonces cada vez van a salir más Darío Celis. De hecho lo comenté el lunes anterior, ¿sí lo dije el lunes? Lo dije el lunes.
Y hoy también lo vamos a volver a decir a las 8 de la noche en Origen Arroba. Yo le sé por qué. Va a estar Givanel. Se va a tomar de la mano con Antonio. No lo hará. Con Antonio Delgado. Con Gustavo Soltero. No, Gustavo Soltero y le quitaron el carro por no haber pagado el parquímetro, ¿verdad? Se lo llevó a la grúa. Ahí tiene fotos el señor Delgado. Las publicaron la noche. Entonces, resulta, mis hermanas y hermanos, fíjense bien lo que va a ocurrir. Van a empezar los ataques verdaderamente fuertes en contra de la organización sindical. Van a volver a salir los AT&T, van a volver a salir los Canietti, que por cierto, hoy había una nota en el Universal. Híjole, esa sí me la voy a guardar, pero bueno. Qué curioso que nomás van esos eventos, ¿verdad? Qué raro. Entonces, hoy había una nota, ¿eh? Están guardando su sana distancia. Es que están guardando su sana distancia. Había una nota en el Universal de que la Canietti ya está pidiendo mayor digitalización en el país, que urge, ya se dieron cuenta, carajo. Bueno, pues que le inviertan las empresas que están ahí. ¿Por qué Cisco no le mete de Mario de la Cruz? Que le meta varo. Bueno, Mario de la Cruz hasta eso es un hombre decente, debo de ser honesto, dentro de este sector, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir, ¿dónde están? ¿Dónde están los millones de AT&T? Que pone 80,000 millones de dólares para conectar a México. Sí lo conecta con eso, ¿no? Pero no lo hizo para conectar a Estados Unidos. Al final de cuentas, la compañía es gringa. ¿Por quién creen que van a ver primero? Entonces, hay una serie de situaciones, mis hermanas y hermanos, que hay que analizar a profundidad y que hay que estar muy al pendiente. Bueno, dicho esto, el día de hoy llegó a México el presidente de la República Multinacional de Bolivia, Luis Lucho, ¿qué? ¡Qué vergüenza! Bueno, estuvo el día de hoy el presidente de Bolivia en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una mañanera bastante Arce. a Luis Arce, y agradeció fuertemente al presidente Andrés Manuel López Obrador y platicó un poco acerca de cómo asediaron la embajada mexicana donde estaba Evo Morales, él mismo, Luis Arce, que era parte del gobierno de Evo Morales, y al vicepresidente en ese momento, y cómo les llegaron por todos lados la realidad. Prácticamente dio a entender Lucho Arce, el presidente boliviano, porque pues prácticamente lo que querían eran matarlos y que sí puso que sí puso en peligro su vida la entonces embajadora en Bolivia, de México, y una serie de situaciones que a mí me pareció importantísimo eh, que se pudieran platicar en esta mañanera. En fin, mis hermanas y hermanos, dice, los Cisco son los equipos que se instalan en los enlaces empresariales. Así es, amigo, pero es una compañía que produce un montón de equipos en telecomunicaciones y es competencia directa de Huawei, por ejemplo. Y Huawei, lo que ha presumido, lo que ha platicado, lo que ha difundido es que invirtió en México más de 7,000 millones de dólares. Insisto, es una cantidad muy pequeña lo que se podría invertir en este país por la dimensión, la cantidad de usuarios y ciertas condiciones económicas que definitivamente México tiene. Siempre nos han hecho creer que somos una bola de tontos, que no tenemos capacidad, que México está muy atrás en el mundo, y créanme lo que no, hermanas y hermanos. México es uno de los países más importantes. ¿Que se cortó? No, no, aquí seguimos. México es uno de los países más importantes del orbe, en cuestión geopolítica, en estratégica, en tecnología, en academia. Está la UNAM, el Politécnico, la UDG, y pues en definitiva, mis hermanas y hermanos, creo yo que hay todas las posibilidades de que este país crezca mucho más aceleradamente y que haya una recuperación post pandemia más fuerte que lo que tenemos en este momento, pero sí se necesitan tomar ciertas definiciones contundentes por parte del gobierno federal, una estrategia clara en el tema digital
Y pues tener mucho cuidado con lo que viene porque vamos a ser definitorios en eso, las y los telefonistas. Créanmelo, vienen cosas interesantes, por decirlo menos. Bueno, mis hermanas y hermanos, por mi parte sería todo. No me queda más que agradecerles el favor de su atención, estar al pendiente. Ya regresamos con los cortes informativos. AT&T, ¿alguna vez invirtió aquí en México? No. Dicen que invirtieron 5,000 millones de dólares y siguen con ese discurso. Lo que hizo AT&T es que esos 5,000 millones de dólares fue en lo que le compraron a Nextel y a Usacell de Televisa y de TV Azteca en ese entonces. Pues lo que tenían de infraestructura y prácticamente la compañía y el espectro. Clientes. Y clientes, por eso el espectro. Los clientes, el mercado, ¿no? Básicamente. Que te mando un abrazo, mi querida Dulce Campos, Antonio. Vamos a ganar. Y va de regreso digitalmente. No nos queda más que agradecerles el favor de su atención. Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en @STRM Noticias en Facebook, Twitter e Instagram, así como @Hernández Juárez. Las cuentas oficiales del compañero Francisco, secretario general de esta gran organización, también en Twitter, Facebook e Instagram. Además, me gustaría invitarles a que visiten strmnoticias.org, a que bajen la app con toda la información. Ahí están trabajando Martíncillo, Carrillo y el buen Murga en las actualizaciones constantes que se le hacen a estas importantes herramientas de comunicación horizontal sindical. Y los esperamos en punto de las 8 de la noche en Origen @, conducido por Antonio Delgado y acompañado por el buen Soltero, que va a tener invitados importantísimos, joviales, y vamos a estar bañados y perfumados. ¿Sí, verdad? Bueno, bonito. Tengo un perfume que me regalaron. Ay, ¿dónde quedó? Ya me lo voló la bestia. Bueno, en fin, no sé dónde lo dejé. Nada más, hermanas y hermanos, de verdad, una delicia platicar con todas y todos ustedes. Ojalá nos hagan llegar su información. Si alguien gusta seguirme en Twitter es @IsraelQDigital. Y en Facebook, pues aquí estamos. En un momentito más subiremos este video a YouTube para que nos ayuden a compartir, se suscriban, pongan manita arriba, activen la campanita de notificaciones y tengan la mejor información del mundo de trabajo, de las telecomunicaciones y del entorno general del espectro informativo que ocurre en este país y América Latina. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y estamos en contacto, hermanas y hermanos.